Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Voy a esperar unos minutitos porque sé que acaban de terminar la clase para el teórico, me lo acaba de decir Roberto, así que voy a esperar unos minutos a que se conecte el resto. Mientras tanto, les comento que, bueno, yo la clase pasada no les pude dar clase porque iba a estar en una zona donde no iba a tener conexión, así que vamos a tener una clase entrecortada. Por eso decidí en su momento subirles 2 videos, una parte de recta, que era lo que faltaba, y la parte de plano. Les consulto lo siguiente, ¿los han visto los videos? Sí, profe. Bien. ¿Les sirvió? Díganme la verdad, no hay problema si me dicen no, pero ¿les sirvió ver son clases del año pasado, creo que son clases de este mismo curso, o del curso de verano, no me acuerdo bien, en donde, si se ponen a ver, son exactamente las mismas, es el mismo PowerPoint que nosotros usamos, o sea, no hay ni más información ni menos, porque sé que es el mismo PowerPoint. Pensé que la solución más viable era que ustedes pudieran tener esos videos y poder verlos cuantas veces sea necesario, ya que, bueno, esos 2 temas no nos alcanza el tiempo de que yo se los vuelva a dar. Sí, hoy vamos a ver todo lo que es cónicas, y hasta ahí va a ser lo que yo les voy a tomar en el primer parcial. Si bien en la planificación ustedes tienen también los temas de cuádricas, vectores en RN y matrices, que el profe del teórico tengo entendido que se los pudo dar. En el práctico, vuelvo a repetir para quienes se hayan recién conectado, el primer parcial va a tener recta, plano y cónicas. O sea, hasta ahí es donde yo les voy a tomar el sábado que viene en la facultad. Por otro lado, tengo entendido, y porque nos han anunciado ahora, y capaz que el profe Roberto también se los ha dicho, lamentablemente por disposición del Departamento de Ciencias Básicas, no fue disposición nuestra, porque para mí no es una medida dentro de todo buena, pero hay que respetarla. Todos los cursos H, como este, el H22, y todos los otros cursos. Sí, perdón, el parcial es el 7, ¿verdad? Sábado 23. Es el 7, sí, no es este sábado, sino el otro, perdón, me confundí yo. El 7 es el parcial. Pero al margen de eso, por disposición, déjenme que admita la gente, por disposición del departamento, todos los cursos H van a tener los exámenes presenciales, pero las clases van a seguir siendo online. Sé que el lunes tienen una reunión todos los profes del teórico, y bueno, ahí se comunicará bien esto y les explicarán por qué. Después el profe Roberto me explicará a mí, pues yo en esa reunión no estoy, pues somos de práctico. Se les comunicará ahí por qué es esa disposición. Normalmente es por la cantidad de inscriptos que no entran en un curso. Deben querer ver más o menos cuánta gente de las que se inscribe realmente está llevando la materia, porque evidentemente somos 60 en promedio de los Zoom, pero son 300 los inscriptos, hay un número que no, o sea, hay una gran variación, a eso vamos. Entonces, una vez que se vea bien cuánta es la gente que se va a presentar en el examen del sábado, el otro, el 7, justamente es que ahí se va, calculo que ahí podremos tomar cartas sobre el asunto. Sí, vectores también va. Vectores, recta, plano, las 4 primeras unidades, hasta cónicas. A lo que voy es que hasta cónicas, después cuádricas, vectores en RN y matrices. Si llegamos a ver algo de eso, si se puede llegar a ver, porque ahora que me pongo a pensar, tenemos la clase que viene también. Si llegamos a ver algo más, la clase que viene se incorpora, pero hasta ahora va a ser cónicas. El examen va a ser escrito, va a ser muy parecido a lo que hemos tomado, lo que yo tomaba antes, o sea, va a ser como lo que se tomaba antes, no van a ser los modelos de exámenes que ustedes han visto online, obviamente. Normalmente son entre 3 o 4 ejercicios, mejor 3, depende de lo largo que sea el ejercicio, y ustedes resuelven en las hojas todo el desarrollo.
Por eso les pido que a la hora de estudiar, que esto también se los debe haber dicho el profe del teórico, estudien de forma completa, porque se han acostumbrado a estudiar de apartes, porque los exámenes a veces podían zafar algunas partes, ahora no hay más eso. Entonces necesito que, después les voy a subir al Drive no, al aula virtual, algunos modelos de ejercicio que yo tomé otros años para que vean cómo es, más o menos. En teoría sí, en teoría vamos a tener clase online todo el cuatrimestre. Yo voy a hablar con el profesor, con Bonuli en algún momento, porque nosotros tenemos la particularidad de que el programa no contempla nuestros feriados porque tenemos clase los sábados. Por lo tanto, yo no sé cómo ha hecho el profe Brasca para darle todos los temas. Nosotros tuvimos un feriado más Semana Santa, entonces yo creo que no están contemplando que nuestro curso H es un poco más atípico a los otros cursos. Yo les haría un simulacro de examen, pero no va a ser la misma modalidad, o sea, los simulacros de exámenes online, que es lo que les vuelvo a decir recién, no son iguales a los exámenes presenciales, entonces yo no quiero que estudien de esa forma, porque primero, son otra modalidad de ejercicios, no son multiple choice, son todo desarrollar, tienen que llegar a un resultado concreto. No me sirve a mí hacer un simulacro de examen de parcial cuando la modalidad de ejercicios son distintas en un examen online que en un examen presencial. Sí, lo que puedo hacer es subirles ejemplos de enunciados que tomo en otros años, que por supuesto no van a ser los mismos que este año, pero sí puedo buscar los Word que yo armaba para otros años para que vean cómo son más o menos los ejercicios que yo tomaba y en base a eso se guían a la hora de resolución, pero son muy parecidos a los que ustedes tienen en su guía. No, no son muy distintos. A la hora de online sí tuvimos que cambiar bastante la modalidad de enunciado porque justamente no se adaptaban al examen online, pero vamos a volver a los ejercicios parecidos que ustedes tienen en su libro de Educo. Los videos de recto y de plano los van a tener ahí grabados, yo no se los voy a bajar, o sea, bueno, lo van a tener ahí para poder verlos cuantas veces necesiten. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver, son cónicas. Vamos a ver las 4 cónicas, yo ya les subí en modalidad de PDF para que puedan verlos todos. Sé que hay un alumno que no puede bajar los PowerPoint. Subí en modalidad de PDF el archivo con las 4 cónicas en ese mismo PDF. Y ahora les voy a hacer hincapié bien en lo que yo quiero que ustedes vean en cuanto al parcial. No tengo cámara porque tengo muy mala conexión, por eso necesito que si se llega a cortar me digan, profe, no se escucha o se escucha entrecortado, entonces saqué la cámara para ver si con eso se mejora un poquito más la conexión a internet. He tenido problemas durante la semana con otros cursos, entonces yo directamente la cámara no la pongo. Total, lo que tienen que ver ustedes más que nada es el PowerPoint y no a mí. Así que cualquier cosa les pido que si hay algún problema de conexión por el chat o por el audio, mi profe se está cortando e intento cambiar a otra línea de otro teclado de internet y me salgo de la que estoy ahora. Por lo tanto, para los que se han conectado ahora, el 7 ustedes tienen el examen que es presencial. El profe me acaba de avisar de que capaz que él lo tenga que tomar. Normalmente los exámenes son primero el teórico y después el práctico. Como creo que tiene que salir de testigo en un casamiento o algo así, me acaba de mandar un mensaje, capaz, después de conversar nosotros, van a tener primero el práctico y después el teórico, pero no cambia, digamos, porque es el mismo horario. Será de 9 a 11 uno y el otro de 11 a 13 horas. Normalmente los exámenes duran 1 hora y media, los exámenes escritos. No sé cómo le habrá dicho el profe que les va a tomar, eso se lo dejo a él. En cuanto a lo mío, 3 o 4 ejercicios y va a ir las 4 primeras unidades hasta cónica. Si podemos incorporar la clase que viene algo más, lo incorporamos, lo más probable es que incorporemos algo de matrices, pero si no sería hasta cónica. Cuádrica normalmente yo no lo doy, pero bueno, ahora está metido en la mitad del programa, así que de última las cuádricas lo dejamos para el examen siguiente, o sea, para el segundo parcial. Bien, le voy a pasar a compartir, así vamos viendo. Déjenme ver dónde está el archivo. Bien.
Lo que vamos a ver ahora son 4 cónicas. Y si bien, a ver, este es un curso que la mayoría ya capaz que esta materia ya la haya visto, no es la primera vez, vamos a ir viendo algunos detalles y me voy a concentrar más que nada en lo que yo les voy a tomar en el examen. Si bien tienen que saber lo más básico para entender lo más avanzado, eso todo el mundo lo entiende, en todas las materias pasa lo mismo, nos vamos a concentrar más que nada en los ejercicios que les voy a tomar en el parcial. Una vez que terminemos este PowerPoint, yo lo que les voy a hacer es abrir el Drive donde ustedes tienen los ejercicios y marcarle los ejercicios que yo considero más importantes para que ustedes practiquen. Y que lo más probable van a ser muy parecidos, en realidad terminan siendo muy parecidos a los que ustedes van a tener en el examen el sábado, no este, el otro. En primera medida, yo acá lo que les quise poner en este PowerPoint es justamente la ecuación general de las cónicas, que esto ya lo pueden haber visto con el profe Roberto, en donde vamos a empezar a trabajar con ecuaciones con 2 términos cuadráticos, ax al cuadrado y ci al cuadrado. Este término bxy, que se encuentra entre medio, no lo vamos a utilizar en las cónicas que nosotros vamos a trabajar. Y después vamos a tener los términos lineales, dx y y, en donde son términos que dependen de alguna de las variables, pero se encuentran elevados a la 1. Y después tenemos lo que se denomina el término independiente. Toda esta ecuación general de estas cónicas es igual a 0, en donde vamos a ir viendo cómo van a ir variando los términos cuadráticos, los coeficientes más que nada de los términos cuadráticos, es decir, el coeficiente A y el coeficiente C, para que nosotros podamos ir justamente a partir de una ecuación general de las cónicas, ir identificando en los ejercicios de qué cónica se trata. Algo que sí les quiero aclarar desde un principio es que siempre los ejercicios de cónicas involucran gráficos. Van a ver que cuando ven el ejercicio que les toca en el parcial, va a decir, identificar de qué curva se trata, es decir, que ustedes, en realidad no se les va a decir dada la siguiente circunferencia o dada la siguiente elipse, sino que se les va a dar, dada la siguiente ecuación, identificar de qué curva se trata, es decir, ustedes tendrán que justificar en sus hojas si es una circunferencia, si es una elipse, lo que fuera, y siempre al último se les coloca grafique la cónica correspondiente. Es decir, el modelo de ejercicio que ustedes tienen siempre en el parcial, y esto si les preguntan a cualquiera de los que han tenido conmigo, siempre en cónicas he tomado lo mismo, porque me parece lo más sencillo también a la hora de corregir y para ver si ustedes entendieron o no el tema, es darle una ecuación de una cónica desplazada, es decir, si bien vamos a ver conceptos de cónicas centradas en el origen del sistema, porque lo tienen que ver, pero no es el tipo de ejercicio que yo tomo en los parciales, van a tener una cónica desplazada, es decir, que su centro no es 0, 0, sino es h y k, que ustedes tengan que completar cuadrados, que tengan que llegar a su ecuación ordinaria, que tengan que sacar sus elementos o datos notables, que ya vamos a ver cuáles son los datos notables de cada cónica, y a partir de esos datos notables que ustedes puedan graficar. Entonces, a la hora de practicar, practiquen los gráficos, fíjense si les sale, si no les sale, cuánto tiempo les lleva, si tienen elementos para graficar algo que se vea. Yo no quiero un gráfico en AutoCAD y perfecto, pero sí quiero un gráfico que se entienda y que las unidades en el eje de las X y en el eje de las Y se respeten y se lean y se entienda qué es lo que ustedes están poniendo en sus hojas. Que esté en el eje que corresponda, que sea horizontal o vertical como corresponda, etcétera, etcétera. Lo que vamos a tratar nosotros en esta parte es esta ecuación que tenemos acá abajo, en donde, como verán, se elimina el término rectangular, este término bxy, y queda netamente la ecuación cuadrática de 2 términos cuadráticos, 2 términos lineales y un término independiente, todo está igualado a 0. Como primera cónica que vamos a trabajar es la circunferencia, dentro de todo es la más simple. Vamos a ver que los ejercicios no son tan complejos como sí pueden llegar a ser, en realidad, no, a nivel de complejidad decimos, porque es la cónica con menos elementos notables que vamos a trabajar.
Sí les pido que se estudien las definiciones, se les puede llegar a tomar alguna definición que definan la cónica y que después también la trabajen. Si tenemos que definir qué es una circunferencia, vamos a decir que es lugar geométrico de los puntos. Van a ver que todas las circunferencias, todas las cónicas, mejor dicho, comienzan más o menos parecido. El lugar geométrico de los puntos de un plano, que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. Es decir, es un lugar geométrico donde tenemos puntos, como por ejemplo este punto P, X, Y, en donde vamos a tener una secuencia de puntos. Justamente estos puntos son los que van a formar, en este caso, esta línea que tenemos acá de color azul, en donde estos puntos se encuentran siempre a una distancia constante. Esta distancia acá la tienen marcada como color rojo, una distancia constante a un punto fijo de ese plano, en donde el punto fijo de ese plano va a ser el centro de mi circunferencia. Acá justamente se los indico, el punto fijo se va a llamar centro de la circunferencia, y la distancia constante, que es esta distancia que yo les marqué acá como rojo, se la va a denominar radio. La circunferencia cuyo centro es el punto H y K y cuyo radio es la constante R, va a tener por ecuación. Esto lo habrán visto ya con el profe el teórico, pero lo vamos a hacer un breve repaso. Si nosotros nos ponemos a ver entre este centro, entre este punto es un punto que pertenece a la circunferencia, que va a tener sus coordenadas x, y, un punto específico. Si nosotros trazamos justamente la distancia entre este centro y este punto, y a la vez a este punto trazamos sus coordenadas en x, en y, que acá tenemos nuestra coordenada en x, y acá tenemos nuestra coordenada en y, y a la vez unimos el centro también con la intersección con la coordenada, digamos, acá en x y en y, lo que vamos a formar es este triángulo rectángulo. La ecuación de la circunferencia justamente nace a partir de la relación que nosotros tenemos de Pitágoras, en donde decíamos que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la hipotenusa es el radio, por lo tanto el radio al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Si yo quisiera calcular cuánto vale este segmento que tengo acá, este segmento negro, que es uno de los catetos de mi triángulo rectángulo, lo que debería hacer en este caso es todo el valor de x que tenemos acá, le tendría que restar el valor de h. Si yo a x, acá que lo tengo sobre el eje de las x, le resto el valor de h, me va a dar este segmento que me queda acá entre h y x, que corresponde, en este caso, a este cateto. Lo mismo que hago si yo a lo que vale y, que es todo esto, línea punteada, le resto lo que vale k, que es menor, me va a dar justamente esta distancia que tengo entre k y y, que también corresponde al otro cateto. Por lo tanto, r al cuadrado va a ser igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Si se ponen a ver, x menos h en este caso sería, el cateto adyacente, y menos k sería el resultado de mi cateto opuesto. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de mis catetos al cuadrado. Esta ecuación que tenemos acá corresponde justamente, mi valor de radio, vamos a ver que a veces los ejercicios no los dan, otras veces lo tenemos que calcular, y el centro normalmente también lo tenemos como h y k. Esta ecuación que tenemos acá en colorado se denomina ecuación ordinaria, en donde nosotros podemos reemplazar, en donde tenemos x y donde tenemos h, bueno, mejor dicho, donde tenemos x y donde tenemos y, cualquier punto que pertenezca, en este caso, a la circunferencia. En el caso que nosotros dijéramos que esta circunferencia no se encuentra desplazada, sino que se encuentra centrada en el origen del sistema, que puede pasar que el centro ya no sea HK, sino que el centro sea 0, 0. Podríamos tener acá una circunferencia graficada con el origen del sistema como centro. Si nosotros reemplazáramos en este valor de H, 0, y en este valor de K, 0, y resolviéramos los cuadrados de binomio,
nos quedaría esta ecuación que tenemos acá a la derecha, en donde nos queda x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta es una ecuación canónica en donde tenemos el caso particular en el que el centro coincide con el origen del sistema. Entonces, si nosotros reemplazáramos el 0 acá en h y el 0 acá en k, y resolviéramos los cuadrados de binomio, simplemente, justamente todos los términos multiplicados por 0 se nos anularía, y solamente nos quedarían el primer término del cuadrado de binomio elevado al cuadrado. Recordemos que el cuadrado de binomio era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todos los términos que involucran al segundo término, al ser 0, se nos van a anular, quedándonos como ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, para graficar una circunferencia, simplemente lo que ustedes van a tener que encontrar es el centro y un punto, o la distancia del centro y un punto, o el radio, mejor dicho, para que ustedes a partir, o se les puede dar el diámetro, y ustedes saben que si al diámetro lo dividen en 2, tienen el radio, o pueden tener la distancia, se les puede pedir que calculen la distancia entre, por ejemplo, P, X, y otro punto que se encuentre del otro lado, y sabrán que esa distancia le corresponde al diámetro, y a partir de ahí ir trabajando para ir encontrando los diferentes datos. Lo que mucho se va a utilizar acá, y esto se los digo en serio, esto lo tienen que aprender, es el método de completar cuadrados. Antes de ver el método de completar cuadrados, yo acá les coloqué que para identificar que se trata de una circunferencia, porque yo al principio les dije, se les va a dar una ecuación general o se les puede llegar a dar una ecuación canónica u ordinaria y ustedes vayan hacia la general, pero normalmente se les da una ecuación general. Para nosotros identificar que esta ecuación general se trata de una circunferencia, lo que nos vamos a tener que fijar es en el término A y en el término C, es decir, en los coeficientes que acompañan a las variables que se encuentran elevadas al cuadrado. Cuando A y C tiene el mismo coeficiente, es decir, el mismo número y el mismo signo, normalmente son positivos, lo que vamos a decir nosotros es que se trata de una circunferencia. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y menos 5 igualado a 0, y nos fijamos que acá tenemos un 1, por más que no lo tengamos escrito, el 1 está, y acá adelante también tenemos un 1 positivo. Al tener el mismo coeficiente y el mismo signo, nos damos cuenta que se trata de una circunferencia. Al tener estos términos lineales, también nos vamos a dar cuenta que esto nos está indicando que la circunferencia se encuentra justamente desplazada, porque se acuerdan que dijimos antes que si estaba centrada, estos términos lineales no los tendríamos que tener, y justamente tampoco tendríamos este término independiente. O hablamos atrás, que esto lo vimos antes, tendríamos que tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, es decir, sin términos lineales y sin término independiente. En realidad, el término independiente normalmente es este radio que lo pasamos para el otro lado, pero en realidad sería sin términos lineales, para que nosotros dijéramos que en este caso la circunferencia se encontrara centrada. Como acá tenemos una ecuación general completa, es que vamos a darnos cuenta que esta circunferencia se encuentra desplazada, es decir, que el centro no coincide con el origen del sistema de coordenadas. ¿Cómo llego yo, o sea, cómo trabajo yo esta ecuación general para poder llegar a la ecuación en realidad que a mí me sirve para identificar cuál es el centro y cuál es el radio? Porque a simple vista esta ecuación general yo no podría decir cuánto vale h, cuánto vale k, ni cuánto vale r. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar esta ecuación general y poder llegar, en realidad, a dos cuadrados de binomio, que habíamos dicho nosotros, que lo que nosotros hacíamos, o sea, nuestra ecuación que vimos anteriormente, nacía a partir de la relación de Pitágoras, y teníamos que formar este cuadrado de binomio, este cuadrado de binomio, y este término elevado al cuadrado. Por lo tanto, para poder llegar esta ecuación general a estos dos cuadrados de binomio, lo que vamos a hacer es el método que se denomina completar cuadrados. Para eso lo que vamos a hacer es
De esta ecuación general que tenemos acá, x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 2y menos 5 igual a 0, lo que vamos a hacer es juntar los términos que tienen x por un lado y juntar los términos que tienen y por el otro. Y el término independiente, que no depende ni de x ni de y, por eso se los denomina término independiente, lo vamos a pasar para el otro lado de la ecuación. Es decir, el x al cuadrado lo voy a juntar con menos 4x y el y al cuadrado lo voy a juntar con más 2y. Y este menos 5 lo paso por el otro lado como más 5. Lo que voy a querer formar es lo inverso al cuadrado de binomio, que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué les digo lo inverso en realidad? Si ustedes desarrollan un cuadrado de binomio, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, obtienen una expresión de 3 términos que se denomina trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que voy a querer hacer yo es formar esos trinomios cuadrados perfectos y a partir de esos trinomios cuadrados perfectos formar los cuadrados de binomio. Es decir, voy a hacer el camino como si yo estuviera retrocediendo en realidad. En vez de ir de binomio a trinomio, voy a ir de trinomio a binomio. Para eso, si se ponen a ver, en esta ecuación general solamente tengo 2 términos del trinomio, me falta el tercero. En este caso, en el término en x, que tengo x al cuadrado menos 4x, ¿de dónde sale este más 4 que yo estoy incorporando como algo nuevo en la ecuación? Sale justamente de este término del medio. Si yo a este menos 4, que es de mi término lineal, al menos 4, que acá lo tienen dibujadito acá a la derecha, si al menos 4 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, esto se hace siempre en todos los términos lineales. El término lineal, el término que está acompañado a la x y está elevado a la 1, lo que se hace es dividirlo por 2 y al resultado se lo eleva al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alguien me habló? Bueno. Si yo hago menos 4, divido 2 y a esto lo elevo al cuadrado, me va a dar 4 positivo. Este 4 es el que yo incorporo acá para formar mi trinomio cuadrado perfecto. Lo mismo voy a hacer para la variable y. La variable y, mi término lineal, es 2y. Este 2 lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Siempre es la misma metodología. Se divide por 2 y se eleva al cuadrado. Siempre. Por lo tanto, 2 dividido 2 me va a dar 1, 1 elevado al cuadrado me va a dar 1 positivo. Ese valor de 1 es el que yo incorporo acá para este trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, como yo estoy incorporando términos nuevos, términos que no estaban originados, o sea, no eran originales de mi ecuación general de la cónica al principio, y al tratarse de una ecuación significa igualdad. Igualdad de un lado de un término, o sea, del término de la izquierda, es lo mismo que el término de la derecha. Si yo incorporo este 4 acá, e incorporo este 1 acá, lo tengo que incorporar también del otro lado. Del otro lado donde yo había pasado el término independiente. Por lo tanto, del otro lado me va a quedar 5 más 4 más 1. Se incorpora con el mismo signo que nosotros colocamos acá en este trinomio cuadrado perfecto. Si acá puse más 4, acá coloco más 4. Si acá puse más 1, acá coloco más 1. Por lo tanto, estos trinomios cuadrados perfectos que yo armé acá, lo que voy a tener que hacer ahora es colocarlos como un cuadrado de binomio. Por lo que, para poder pasar de este trinomio a un cuadrado de binomio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Al primer término de mi trinomio cuadrado perfecto le voy a calcular su raíz cuadrada. Si yo calculo raíz cuadrada de x al cuadrado, me va a dar x. Eso coloco como primer factor de mi cuadrado de binomio. Del término del medio solamente me voy a fijar el signo. Tengo menos 4x. Entonces, como tengo menos, voy a colocar menos en mi cuadrado de binomio. Y en el tercer término también voy a calcular su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 me va a dar 2. Entonces, ese primer trinomio cuadrado perfecto me va a quedar expresado como x menos 2, todo eso elevado al cuadrado.
cada término de mi trinomio cuadrado perfecto me va a ayudar a mí para justamente, va a participar de alguna medida para poder expresar ese trinomio en un cuadrado de binomio. Calculo la raíz, me fijo el signo, calculo la raíz. Lo mismo voy a hacer con el trinomio cuadrado perfecto de y. Calculo la raíz de y al cuadrado, me va a dar y. Me fijo el signo del término del medio, que en este caso es positivo, coloco positivo, y calculo la raíz de 1, en este caso me va a dar 1. Por lo tanto, el segundo cuadrado de binomio me va a quedar y más 1, todo esto elevado al cuadrado. Y del otro lado sumo 5 más 4 más 1 y me va a dar 10. Recién ahora es que yo puedo decir entonces ¿qué? Recordemos que en esta expresión, este valor que tenemos de 10 es mi radio al cuadrado. Por lo tanto, r al cuadrado va a ser igual a 10. Si yo quisiera calcular cuánto vale r, tendría que sacarle su raíz cuadrada. Por lo tanto, r va a ser igual a raíz de 10. Por un lado podemos calcular el radio. Si quisiera calcular el centro, h y k, recordemos que estos cuadrados de binomios, como ecuación original, se encuentran restando. Por lo tanto, si yo acá tengo x menos 2, este 2 positivo va a ser mi h. Y más 1, mi k, entonces va a valer menos 1. Porque para que fuera positivo, tengo que haber tenido menos por menos. Entonces, recuerden los signos, porque si nos ponemos anteriormente, si nos vamos a la diapositiva anterior, era x menos h y menos k. En esta ecuación tenemos el valor de h y el valor de k como valores positivos. Si tuviera x más h, h tiene que valer signo negativo para que menos por menos me quede más. Y más k, también tendría que tener un k negativo para que menos por menos me quede más. Otra forma fácil de darse cuenta es ver el signo opuesto. ¿Qué quiere decir? Si yo acá tengo menos 2, h va a ser 2 positivo. Si acá tengo más 1, k va a ser menos 1. Es decir, escribir los valores de h y de k con el signo opuesto, teniendo en cuenta que los signos de los cuadrados de binomios corresponden en realidad al valor este que tenemos como h y al valor que tenemos como k. De las dos formas de razonamiento tienen que llegar a que h es 2 y que k es menos 1. Cuidado con los signos, porque no es lo mismo colocar que el centro es 2 y menos 1, a colocar menos 2 y 1. Cuando lo grafiquen, si el gráfico no corresponde al desarrollo numérico, está mal. A partir de este radio, a partir de este centro, ustedes ya podrían, justamente al saber que la distancia del centro del radio se mantiene siempre constante en toda la gráfica, ya directamente poder graficar la circunferencia. ¿Se entendió cómo se completa cuadrados? Porque este método de completar cuadrados lo vamos a ver exactamente en todas las cónicas, por lo tanto, si no se entiende acá, lo que vamos a tener que hacer es volver a verlo en las otras cónicas, y ya las otras cónicas no se explica tan detalladamente. Sí. Perfecto. Bien. Acá tenemos otro ejercicio similar, pero para que vean que se resuelve casi todo de la misma forma. Este sería, en el supuesto caso, uno de los enunciados que ustedes pueden llegar a tener con respecto a si fuera circunferencia. Ven que acá, en el ejemplo número 2, a ustedes se les coloca representar la curva cuya ecuación se da a continuación calculando los datos notables para ello. Y se les da una ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0, y no se les indica qué tipo de curva es. Entonces, acá nosotros tendríamos que ver, en realidad siempre nos vamos a fijar en las cuatro cónicas, cuánto vale A y cuánto vale C, y lo que vamos a decir entonces es, si A es 1 y C es 1, 1 positivo, tienen igual coeficiente, igual signo, vamos a decir entonces que se trata de una circunferencia. Vamos a ir viendo después que en elipse eso cambia, en parábola cambia y en hipérbola también cambia, por lo tanto van a tener diferencias que se van a observar a fácil, no son diferencias fácilmente identificables.
Acá tienen que hacer exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Esta ecuación general, lo que voy a hacer es agrupar los términos que contengan la misma variable, el x al cuadrado con el menos 6x, y el y al cuadrado con menos 2y más 0. Este término que tenemos acá, término independiente, lo vamos a pasar por el otro lado, que acá en el paso siguiente lo pasamos como menos 6. Y una vez que tenemos esto, vamos a empezar a completar cuadrados para x y completar cuadrados para y. Me queda x al cuadrado menos 6x, este menos 6 que tengo en mi término lineal, lo voy a dividir por 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con el término en menos 2 del trinomio cuadrado perfecto con respecto a la variable y. Menos 2 dividido 2 elevado al cuadrado. Lo que incorporo de este lado, este término, y este término, lo tengo que incorporar del otro. No se olviden esa parte, porque normalmente hacen bien lo de completar cuadrados, hacen bien lo de expresar el cuadrado de binomio, pero después el radio les da mal. ¿Por qué les da mal? Porque se olvidan de incorporar estos términos que incorporaron acá del otro lado del igual. Si no los incorporan, obviamente que el radio les va a dar erróneo. Entonces a la hora de graficar les va a dar un radio mucho más chiquito. Y no va a coincidir la gráfica con los datos. Si bien ahora nosotros tenemos un examen que es presencial, entonces supongamos que calculan bien H, calculan bien K y el radio está mal, obviamente que eso no se les anula todo el ejercicio, como si podría haber pasado en una modalidad virtual, que tienen que marcar una opción y si está todo mal, lamentablemente es 0 o 2,5, no hay punto medio. Pero lo ideal sería que estos ejercicios que no son tan complicados, porque ya van a ver que todos vamos a ver exactamente lo mismo, por lo menos este puntaje lo tengan asegurado. Entonces, no se confundan con los signos, que también pueden ser errores que tenemos normalmente, y tampoco se confundan en los procedimientos. Recuerden en agregar, en este caso, menos 6 dividido 2 me va a dar menos 3, menos 3 al cuadrado me va a dar 9, por eso acá les coloco 9, y menos 2 dividido 2 me va a dar menos 1 al cuadrado me va a dar 1. Si de este lado sumo, menos 6 más 9 más 1 me va a dar 4, por lo tanto mi radio va a valer 2, porque recordemos que este 4 es radio al cuadrado. Y en este caso, los trinomios cuadrados perfectos, ¿qué hemos dicho? Que el primer término le saco la raíz cuadrada, me va a dar x. Acá me fijo en el signo del medio, le coloco menos. Y si yo acá, en realidad esto sería un 9, o menos 3 elevado al cuadrado, como ustedes lo quieren ver. Si le saco la raíz cuadrada, en este caso el 9, me va a dar 3. Por lo tanto, el primer cuadrado de binomio me va a quedar x menos 3 elevado al cuadrado. Más, acá también hacemos lo mismo, raíz cuadrada de y al cuadrado es y, menos el signo del medio, y menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, raíz cuadrada de 1 me da 1, y menos 1 elevado al cuadrado. De esta forma, como la ecuación ya tenía signo negativo, puedo decir que h es 3 y k es 1. Y en este caso, mi radio va a ser igual a 2. A partir de esos datos, yo puedo graficar una circunferencia. Acá se los coloqué bien a la información. De esta ecuación podemos calcular el centro y el radio. En este caso, el centro es hk, 3 y 1. El radio es igual a raíz de 4, igual a 2. Recordemos que el radio de la ecuación ordinaria está elevada al cuadrado. No es lo mismo calcular radio igual a 4 que radio igual a 2. Recuerden que tienen que calcularle la raíz cuadrada a ese valor que ustedes obtienen de la ecuación ordinaria. Podemos tener modificaciones o ciertas, para así decir, dificultades que no son tantas en cuanto a circunferencia con respecto a los ejercicios. Por ejemplo, acá les puse otro. Dar las ecuaciones ordinarias y general de la circunferencia cuyo centro es 2 y menos 3 y que pasa por el origen del sistema de coordenadas. En realidad, lo que
este que pasa por el origen del sistema de coordenadas es cuando a ustedes se les da como información el centro y un punto. No se les dice el radio, pero sí pueden calcular la distancia entre dos puntos. ¿Qué pasa acá? Nosotros les voy a dar dos tipos de resolución, van a ver que la segunda es mucho más simple, pero se los doy a los dos tipos de solución para que vean cómo calcular la distancia entre dos puntos, por ejemplo, o cómo reemplazar un punto en nuestra ecuación de la circunferencia. Si nos ponemos a ver acá, la información que a mí me falta de este ejercicio es el radio. Tengo el centro, tengo el punto fijo, que es 2 y menos 3, que eso lo podría graficar, y me dice justamente que mi circunferencia pasa por el origen del sistema de coordenadas. Es decir, que la gráfica que yo tengo, los límites que yo tengo de mi circunferencia, tienen que pasar por el punto 0 y 0. Es decir, que un punto que pertenece a la circunferencia es el punto de coordenadas 0 y 0. Este ejercicio es válido para el punto 0, 0 o para cualquier punto. Supongamos que yo les diga, y la circunferencia pasa por el punto 1,5, o por el punto 1, 3 medios, menos 3, 8. O sea, cualquier coordenada de un punto lo puedo yo también extrapolar en este tipo de ejercicio. Con los datos que yo tengo, solamente podría escribir esta ecuación que tengo acá. X menos 2 elevado al cuadrado más y más 3 elevado al cuadrado. Ven que acá se cambia el signo porque K es negativo. Pero lo que yo necesitaría acá es encontrar R al cuadrado. ¿Cómo calculamos el radio? Hay dos formas. Una de las formas que yo puedo decir es, si la circunferencia pasa por el origen del sistema de coordenadas, es decir, que pasa por el punto 0, 0, podría calcular cuál es la distancia entre el centro y el punto 0, 0. Recuerden que el punto 0, 0 al centro va a tener una distancia constante que se denomina radio. Eso lo podemos nosotros deducir de la definición. Justamente, si nos volvemos para atrás, ¿qué dijimos? Que había un punto que se mantiene una distancia constante. Si ese punto, si nosotros tuviéramos una gráfica, mejor dicho, más cercana al origen del sistema, este punto es 0, 0, la distancia de ese punto al centro también se va a denominar radio. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? En realidad, ustedes cuando calculan la distancia entre dos puntos, es como si yo les estuviera diciendo, formen un vector entre esos dos puntos y calculen su módulo. ¿Podría yo, por ejemplo, formar un vector entre el punto 2 y menos 3 y el punto 0, 0, formando un vector que tendría que hacer punto final menos punto inicial para X, punto final menos punto inicial para Y, y calcular el módulo de ese vector? Recuerden que el módulo de un vector es una longitud. Indirectamente estaría calculando también la longitud o la distancia entre el punto 2 y menos 3 o el punto 0, 0. Si se ponen a ver acá, el radio, que es la distancia del centro al punto, lo que estamos haciendo es, ¿cómo calculamos el módulo de un vector? Raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Por lo tanto, si yo calculo raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, las componentes de este vector serían dos componentes, pues estamos tratando en puntos en R2. Si hago X del punto menos X del centro, esto sería, si yo puse distancia del centro al punto, el centro es mi punto inicial y el punto es mi punto final. Por lo tanto, final menos inicial para X elevado al cuadrado, más Y del punto menos Y del centro elevado al cuadrado. Lo que estoy calculando entonces es el módulo del vector CP. Si lo calcularan como PC es lo mismo, recuerden que eso no varía, lo único que estoy variando, o sea, el módulo va a ser el mismo, lo que voy a estar variando yo solamente va a ser el sentido. En vez de ir del centro al punto, voy a ir del punto al centro, pero la distancia se va a mantener siempre constante. Por lo tanto, si reemplazo X del punto e Y del punto por 0, 0,
x del centro, y del centro por 2 y menos 3, lo que me va a quedar es raíz cuadrada de 0 menos 2 elevado al cuadrado más 0 más 3 elevado al cuadrado. Si resuelvo todo esto, me va a dar 4 más 9, es decir, que me va a dar igual a raíz de 13. Una vez que yo obtengo esto, me tengo que acordar que este radio, en realidad, o sea, el radio es raíz de 13, por lo tanto, r al cuadrado, que es el que yo voy a sustituir acá arriba, va a ser justamente 13. Si yo a esto lo elevo al cuadrado, cancelo la raíz con la potencia y me da que r al cuadrado es 13. Esa es una de las formas. Calcular la distancia del centro al punto y a partir de ahí yo puedo saber justamente cuánto vale el radio. La otra forma que es más simple es justamente en esta misma ecuación que es la que nosotros partimos anteriormente, vamos a reemplazar el h y el k, que son los datos que a mí me dieron en el enunciado. O sea, acá coloco 2, y acá coloco más 3. Y en el x y en el y, reemplazo el punto 0, 0. Al principio, si se los dije, si no se los digo ahora, se puede reemplazar en esta ecuación cualquier punto que pertenezca a la circunferencia en coordenadas en x y en coordenadas en y. Si el punto 0, 0 pertenece a la circunferencia, a mí me quedaría de la siguiente forma. 0 menos 2, 2 el valor de h elevado al cuadrado, más 0 menos 3, que es el valor de k, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto igualado a r al cuadrado, que todavía no sé cuánto vale. Si yo resuelvo esto, me va a quedar 0 menos 2, me va a dar menos 2, elevado al cuadrado me va a dar 4, y 0 menos 3, en realidad me va a dar 3 positivo, 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. 4 más 9 es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, 13 es igual a r al cuadrado. Verán que la resolución es exactamente la misma. Por supuesto que la segunda es un poco más simple, porque simplemente lo que ustedes hacen es reemplazar el punto que pertenece a la circunferencia en la ecuación que nosotros trabajamos anteriormente. ¿Por qué les pongo esto acá? Porque a veces, en vez de decirle la distancia del centro al punto, se les da, o se les pide, se les da 2 puntos de la circunferencia, por ejemplo. Lo quiero mostrar en la gráfica. Supongamos que en vez de darle el valor